Ya estamos de regreso con nuestro programa Tiempo Reformado. Seguimos con nuestra clase de doctrina bíblica reformada. Hoy estaremos tocando el último tema del proceso de la salvación, la cual es la glorificación. Nuestra salvación empieza por el llamado de Dios, lo que nos lleva a la regeneración, el arrepentimiento, y todo esto se hace posible a través de la fe que nosotros obtenemos de Dios. Luego Él nos adopta como hijo suyo después de hacernos justificados. Nosotros hemos dicho que hasta este punto, desde la perspectiva de los santos, es algo que ya ha ocurrido en el pasado y nos trae la salvación. Pero esta no es la salvación completa que nosotros conocemos a través de la Biblia, sino es solamente una parte. Pues de hecho hemos sido libres del yugo del pecado, sí, pero todavía tenemos en nuestro cuerpo los caracteres corruptos del pecado. Por eso, desde el momento que el hombre cree, empieza el proceso de la santificación y nuestro carácter depravado va asemejándose, va transformándose a la semejanza de la santidad de Dios. Y este proceso de la santificación dura por el resto de nuestra vida terrenal. Y la perfecta salvación la obtendremos cuando seamos nosotros glorificados. Para entonces nuestra alma y cuerpo serán glorificados. Luego serán totalmente libres del pecado y de la muerte. Por lo tanto, la glorificación es la última etapa de la salvación y es la perfecta salvación que nosotros recibiremos. La glorificación podemos separar en dos partes. Primero, que nuestro espíritu tiene que ser glorificado y en segundo lugar que nuestro cuerpo sea glorificado. Entonces vamos a ver la primera parte. En primer lugar vamos a pensar un poco acerca de la glorificación de nuestro espíritu. El espíritu de los creyentes se glorifica en el momento que el cuerpo desfallece, o sea que cuando nosotros fallecemos, morimos, ahí es donde el espíritu es glorificado. Cuando nos enfrentamos a la muerte corporal, nuestro espíritu deja el cuerpo y va a Dios, mientras que nuestro cuerpo es enterrado y vuelve al polvo. Jesús le dijo al ladrón que estaba crucificado junto a él. Si vemos en Lucas 23, 43, dice, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso junto a mí. Así como refleja en esta declaración, en el mismo momento que el hombre exhala, su espíritu va al paraíso. El paraíso es el lugar donde estaremos con el Señor, donde podemos interpretarlo como el cielo. Si vemos en la pregunta 37 del Catequismo Menor de Westminster, dice, las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. En el capítulo 32 de la Confesión de Fe de Westminster también nos declara acerca del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos de la siguiente manera. Los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. De esta manera, al momento de morir, nosotros concluimos que las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y van a Dios. El hombre está compuesto de alma y cuerpo, y la muerte no significa la descomposición de ambas, sino la separación de las mismas. Con este cuerpo corruptible no podemos entrar al reino, y es por eso que Dios separa el alma del cuerpo para santificarlo perfectamente, para hacerlo ingresar a los cielos. Pero tampoco podemos concluir que es una salvación completa. Es necesario que nuestro cuerpo también sea salvo.
Entonces vamos a ver ahora cómo se da la glorificación del cuerpo. Entonces el segundo punto, vamos a tocar el tema de la glorificación del cuerpo. En primer lugar, podemos decir que la glorificación del cuerpo se produce en el momento de la resurrección. En el momento que nos enfrentamos a la muerte física, el alma es santificada perfectamente, va a Dios, como hemos dicho, pero el cuerpo se desvanece y vuelve al polvo. Pero no es que el cuerpo queda en el polvo para siempre, por la eternidad, sino que en la segunda venida de Cristo, el cuerpo yacido bajo la tierra, que vuelve al polvo, es resucitado a un cuerpo glorioso por el poder del Todopoderoso. Y aún el cuerpo llega a experimentar la salvación. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53 también nos dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, en los últimos tiempos, los cuerpos de los santos que murieron, estos santos que murieron, serán resucitados y seremos transformados a un cuerpo incorruptible y los que viven también serán transformados de esa manera. Por más que ahora nosotros seamos santos, reteniendo este cuerpo de muerte, todavía siguen los instintos del pecado y siendo débiles no podemos heredar el reino de Dios con este cuerpo. Por lo tanto, la salvación no implica solo la parte espiritual, sino también la física. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 nos dice así. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje también afirma que cuando el Señor retorne en su gloria, el cuerpo de los muertos en Cristo serán resucitados, y los que vivimos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor. De esta manera, el cuerpo de los creyentes será glorificado al ser purificado y santificado perfectamente al momento de la venida del Señor. Aparte de las mencionadas, tenemos varios otros pasajes que evidencian acerca de la resurrección del cuerpo. En segundo lugar, también podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo será entonces la imagen del cuerpo glorioso, ese cuerpo glorificado? En resumidas palabras, seremos vivificados en un cuerpo espiritual, en un cuerpo divino, como la de Jesús al momento de resucitarse. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 a 44 dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces el cuerpo resucitado en los últimos tiempos será, primero, un cuerpo incorruptible. El cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo que desfallece, pues es débil, es vulnerable a las enfermedades. Sin embargo, el cuerpo resucitado será un cuerpo incorruptible que no se envejece ni se enferma y no morirá eternamente. Segundo, será un cuerpo glorificado. El cuerpo que ahora llevamos puestos es un cuerpo desvalorizado por causa del pecado, pero seremos resucitados en un cuerpo glorificado, resplandeciente como el sol, en la que no cometeremos pecado ni podremos hacer ningún mal.
Mateo 13:43 también nos está proclamando de esta manera. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La tercera característica del cuerpo resucitado, del cuerpo glorificado, es que será resucitado en un cuerpo fuerte. Nosotros tenemos un cuerpo débil. Cuando nosotros sobrepasamos los límites de nuestro esfuerzo, nos cansamos fácilmente. Es muy fácil que nos sintamos mal, que nos sintamos cansados, fatigados, ya agotados y que tengamos de esa manera alguna enfermedad. Sin embargo, el cuerpo glorioso que nosotros obtendremos más adelante, será un cuerpo muy fuerte. Apocalipsis 7:16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Se dice que la temperatura del sol llega a los 6.000 grados centígrados. Es algo aproximado, pero el cuerpo en el que nosotros seremos resucitados dice que no sufrirá ningún daño por más que atraviese el sol. La cuarta característica que nosotros podemos mencionar es que el cuerpo será divino, será espiritual. Así como el cuerpo de Jesús en su resurrección fue espiritual, fue divino, también nuestro cuerpo será transformado de esa misma manera. Cuando los discípulos estaban reunidos en la casa con la puerta cerrada, Jesús se les apareció entre ellos repentinamente. De la misma manera, el cuerpo de los santos resucitados no tendrá limitaciones espaciales y podrá estar libremente en cualquier lugar. 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice así: Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así como lo declara este versículo, como nosotros, los santos, estamos unidos con Cristo, seremos resucitados con un cuerpo divino, un cuerpo espiritual como la de Jesús. ¿No es algo maravilloso? Así, de esta manera, la glorificación de los santos acontecerá primero cuando el cuerpo desfallece, porque nuestra alma será perfectamente santificada y esperará en Dios la resurrección de su cuerpo. Y luego en la segunda venida de Cristo, el cuerpo que estaba sepultado bajo tierra, ahora será resucitado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo divino, en la que tanto el alma como el cuerpo serán ambos salvos y glorificados. Por último, en los últimos tiempos, aún las demás creaciones también serán liberadas y renovadas. Romanos 8, versículos 21 y 22. Dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros no solo esperamos que las personas sean liberadas de la esclavitud de la corrupción, sino también toda la creación. Ese día será el día en que el Señor regrese, en la segunda venida de Cristo. Ahí ese mismo será el día de la resurrección, de la liberación de toda la creación de este mundo corrupto. Y será el día en que Él nos haya resucitado y también glorificado. La creación que fue maldecida junto al hombre cuando Adán pecó, cuando él había caído en pecado, en aquel día, ese día glorioso donde el Señor regrese, ese día será renovado y glorificado. Y ya no habrá razón para discutir entre las creaciones. Así como el profeta Isaías bien lo dijo: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. En los últimos tiempos dice que Dios cambiará este universo en nuevos cielos y nueva tierra. Segunda de Pedro 3, 12 y 13 también nos declara:
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y en los cielos nuevos y tierra nueva, donde morarán los santos glorificados, ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad, ni menos maldición alguna. De esta manera, cuando nuestro Señor regrese, santificará perfectamente y nos glorificará, como también a toda la creación. Esta es la imagen de la perfecta salvación que nosotros los santos viviremos posteriormente. La meta final de la salvación de Dios es glorificarnos para que así Él también sea glorificado a través de los santos quienes fueron salvos. ¿Cuál fue el motivo por el que Jesús vino a este mundo? ¿Por qué tuvo que tomar en la cruz y derramar su sangre? Fue para librarnos del pecado y de su castigo y así glorificarnos. Y todo eso fue para que así Dios sea finalmente glorificado. ¿Están ustedes viviendo con esta esperanza? En 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquellos quienes viven con la esperanza de ser glorificados como el Señor son aquellos quienes deben purificarse como el Señor lo ha hecho. El Señor desea darnos la seguridad y convicción en la fe y la esperanza de la glorificación que acontecerá posteriormente. Y asimismo desea que mientras vivamos en esta tierra podamos vivir en santidad, justicia y con un corazón puro como el Señor lo ha vivido. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Plutarco Mamaní de la Iglesia Nueva Vida que se encuentra en Breña? Esta iglesia pertenece a la denominación Movimiento Evangelístico Misionero en el Perú. Y el pastor Plutarco es quien nos traerá la palabra de hoy. Y yo me despido de ustedes, deseando poder volver a encontrarnos la semana que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios me los bendiga.